¿ya? Eh, Vamos a ver un poco manejo del dolor, ¿ya? Em, este tema es algo súper eh, súper importante en el fondo para nosotros, ¿ya? Porque es un tema que cada vez está más en boga en el fondo, ¿ya? Y obviamente para nosotros es súper importante mantener al paciente, ¿ya? En forma primaria, ¿ya? En forma, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo en el fondo sin dolor, ¿ya? Y cualquier procedimiento que nosotros tengamos que hacer, ¿ya? Debiera ser con el menor dolor posible, ¿ya? Entonces, eso es algo que hoy día no podemos olvidar, ¿ya? Lo que se hacía hace décadas atrás, por ejemplo, de hacer una castración con solamente el animal amarrado en el fondo, sujetado, ya no es factible. O sea, es algo que se sale de eh, todo lo imaginable, ¿ya? Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tender hacia allá es realmente hacer un, un manejo del dolor, ¿ya? Por decirlo así, ¿ya? Y no es en el fondo una frase cliché, ¿ya? Manejo el dolor es un pilar en el fondo, ¿ya? Fundamental dentro de nuestra profesión, ¿ya? Principalmente por razones éticas, obviamente. Y además, que ustedes se van a dar cuenta que va a influir directamente en lo que es la recuperación de los pacientes. O sea, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo de una castración en el fondo, ¿ya? Un animal que no tenga manejo del dolor versus uno que sí se le hizo todo lo que está indicado para manejo del dolor, se va a recuperar mucho mejor, va a haber muchísima menor inflamación, por ejemplo, ¿ya? Y el paciente en el fondo va a comportarse hacia uno de una mejor manera, ¿ya? Y además estamos tendiendo hacia el bienestar de los pacientes, ¿ya? Además, el dolor, en el fondo en sí, ¿ya? Cuando no es tratado, afecta negativamente el sistema inmune. Eso sabemos, que cuando hay dolor, cuando la respuesta inmune disminuye, de todas maneras, ¿ya? Pues, también se va a demorar o a alterar la cicatrización, ¿ya? Y claro, nos va a aumentar en el fondo la posibilidad de que el paciente tenga otros cuadros clínicos, ¿ya? Solamente por la presencia del dolor, ¿ya? O sea, para nosotros, ¿ya? Es un deber tanto profesional como también ético y moral, ¿ya? Acá, para empezar, en el fondo, eh, a ver lo que es en el fondo manejo del dolor, vamos a empezar diciendo de que primero definir el dolor, ¿ya? Para esto podemos hacer una definición distinta en lo que es dolor agudo versus el dolor crónico, ¿ya? Eh, Estos son dos formas distintas, ¿ya? De dolor y los cuales se van a diferenciar en duración, ¿cierto? La causa y el propósito que tiene, ¿ya? Porque también el dolor tiene un propósito, ¿ya? El dolor, bueno, el dolor agudo, ¿cierto? Va a ser una respuesta inmediata, ¿ya? A un estímulo, ¿ya? O a un daño, y, y también de corta duración, en general, el dolor agudo, ¿ya? En general, en la mayoría de los casos, es un mecanismo de protección, ¿ya? Que le está avisando al cuerpo, ¿ya? Que necesita atención, ya que algo está pasando por acá.
Las causas más comunes, por ejemplo, un golpe, traumatismo, un corte, ¿ya? El caso de la cirugía, ¿ya? Em, enfermedades inflamatorias agudas, ¿ya? Procedimientos médicos, todos esos son causas de un dolor agudo, ¿ya? O sea que es una respuesta inmediata, ¿ya? A diferencia, ¿ya? del, del dolor crónico, ¿ya? Este totalmente en el fondo, eh, eh, el, el dolor agudo en el fondo, en general va a desaparecer cuando la causa que lo está produciendo, ¿ya? Se elimina, ¿ya? Esto es general, ¿ya? Cuando la causa que está generando este dolor agudo se elimina, ¿ya? Generalmente esto desaparece. Como te decía, también tiene un propósito, ¿ya? Alerta al animal para que evite así más daños, ¿ya? Y permita que el organismo inicie el proceso de curación. Por ejemplo, ¿ya? Ejemplo, el típico caso, un esguince, ¿ya? Es un, es un dolor agudo, ¿cierto? Que imposibilita muchas veces al individuo, ¿ya? Piensen con ustedes mismos, de utilizar algún miembro que está afectado. Ejemplo, hagamos un E15 en la zona del tobillo, para nosotros, ¿ya? No te permite utilizar el miembro, ¿ya? Te dificulta el caminar. ¿Y esto por qué? ¿Ya? Tiene un propósito, para dejar esa parte del cuerpo sin movimiento, por ejemplo, en reposo para permitir que el cuerpo en sí mismo inicie este proceso de curación, ¿ya? Eso es lo más típico. Puede ser también el meningitis es súper típico, ¿ya? Un corte también, ¿ya? Te imposibilita, ¿ya? Ejemplo, un corte en una extremidad, ¿ya? No la utilizas como la utilizas forma normal, ¿cierto? Lo que permite que el cuerpo inicie un proceso de curación, ¿ya? Por lo tanto, el dolor también en el fondo, un, un mecanismo en el fondo de, de ayuda para que el cuerpo inicie el proceso de curación. Por ejemplo, muchas veces, ¿ya? Eh, ejemplo, un caballo de deporte, ¿ya? Que tenga una lesión crónica en el hueso navicular, ¿ya? Esa es una situación súper dolorosa, ¿no? Que se puede, ¿no? hacer una cirugía, ¿ya? Que es en el fondo hacer una sección, un corte en el fondo, ¿ya? De la rama de los nervios sensitivos, ¿ya? Lo que permite de que el caballo no le duele, pero eso no va a evitar que el daño continúe. Y también es súper riesgoso, porque, por ejemplo, si el animal, eh, por ejemplo, pisa un clavo, el caballo no se va a dar cuenta, ¿ya? O si hay una fractura, por ejemplo, una microfractura o fractura de chip, tampoco se va a dar cuenta, ¿ya? Entonces, no es, eh, hay que ser, cuando hacemos algún tratamiento así, hay que ser súper cuidadoso con el post-operatorio y después con todos los cuidados que tengamos con el paciente, ¿ya? Para este dolor agudo, en general, ¿ya? Se resuelve con tratamientos como analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, en el fondo, ¿ya? Pero eso en general se va a eliminar el dolor agudo y obviamente va a estar dependiendo de la causa que nos haya causado ese dolor agudo. El dolor crónico, ¿ya? Esto en general, es un dolor que persiste durante mucho más tiempo, ¿ya? Más de 3, 6 meses, incluso mucho después que la lesión original ya ha sanado, ¿ya? Es- Este dolor ya no cumple en sí un rol protector,
¿ya? Como el dolor agudo, y se vuelve en sí una patología en sí mismo, cuando hay un dolor crónico, ¿ya? Aquí, por, ej- por ejemplo, tenemos enfermedades degenerativas como la osteoartritis, por ejemplo, perdón, ¿ya? Cáncer, lesiones neurológicas, ¿ya? Dolor postquirúrgico también, persistente, ¿ya? Se transforma en sí en una patología, ¿ya? Este dolor, ¿ya? Que es más crónico, tiene en el fondo, puede durar meses, incluso años en esto, ¿ya? ¿Ya? Dependiendo de qué es lo que está causándolo, ¿ya? Por ejemplo, una osteoartritis, es un dolor permanente, por ejemplo, ¿ya? En los procesos de cáncer, también, dolor permanente, ¿ya? Esto no tiene, en fondo, como dije recién, un propósito protector, ¿ya? Sino que se asocia en el fondo con alteraciones del sistema nervioso, ¿ya? Que van a, que van a prolongar mucho más la percepción del dolor, ¿ya? Ahora, que esto está dentro de las estrategias, en el fondo, ¿ya? El, tanto los dolores agudos como crónicos, ¿ya? Nosotros debiéramos, ¿ya? Debiéramos manejarlos con un enfoque multimodal, que se llama, ¿ya? Lo que es combinar fármacos, ¿cierto? Con distintos mecanismos de acción para, para que se potencie el efecto analgésico y así reducir también dosis y efectos adversos de algunos medicamentos, ¿ya? También este dolor en el fondo, ¿ya? Nosotros debemos tratar de que haya una prevención. ¿En qué sentido? No podemos prevenir que un animal tenga un esguince, no. Pero ¿a qué hablo con esta prevención? Por ejemplo, administración de analgésicos antes de que haya algún procedimiento doloroso, ¿ya? Por ejemplo, una cirugía, ¿ya? Y así en el fondo evitar que haya sensibilidad a nivel central, por ejemplo, ¿ya? O sea, hoy día en el fondo es impensable de hacer una cirugía sin administrar un analgésico, ¿ya? En el fondo no no es parte de lo que se usa comúnmente, ¿ya? Ejemplo, en una castración, vuelvo al mismo ejemplo, ¿ya? Pese a la sedación, ¿ya? Nosotros hacemos castración bajo anestesia general, por ejemplo, ¿ya? Corta, 20 minutos, media hora máximo, y, y se hace en el fondo además de la administración sistémica de, por ejemplo, fenilbutazona, ¿ya? Se hace también una administración de lidocaína a nivel testicular y a nivel del cordón espermático, ¿ya? Entonces, hay ya una desensibilización eh, bastante fuerte de todo el sistema que nosotros vamos a alterar, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que puede ser una prevención, ¿ya? Y además, en el fondo, lo que tenemos que ver también es que esta prevención, en el fondo, o este tratamiento multimodal, debiéramos adaptarlo según la especie, ¿ya? Eso también nosotros debiéramos tenerlo en consideración, ¿ya? Em, Dentro de los manejos que nosotros podríamos hacer en la parte no farmacológica, en el fondo, ¿ya? Puede ser cuidado de enfermería, por ejemplo, ¿ya? Confort, higiene, bajar el estrés, ¿ya? Fisioterapia, ejemplo también, masaje, calor, frío, ¿ya? El ambiente también, ¿ya? Una cama cómoda, dejarlo fuera del ruido, ¿ya?
eh, todas esas eh, acciones que pueden llevar a cabo para que se logre se- una buena eh, m- manejo del dolor. Ahora, ¿por qué en el fondo cuál es la importancia que tiene esto, ¿ya? El manejo del dolor? Ya lo hemos visto en el fondo, pero obviamente esto va a tributar en el fondo en qué bienestar animal, ¿ya? Esto en el fondo es lo principal, ¿ya? ¿Y para qué? Para la prevención del sufrimiento, ¿cierto? ¿Ya? El dolor, ustedes saben, puede ser súper incómodo, ¿ya? Tanto para uno, así que de todas maneras va a ser igual en un animal, ¿ya? Ahora, al hacer un buen manejo del dolor, ¿ya? Vamos a reducir el sufrimiento innecesario, obviamente, ¿ya? Y se va a promover un estado de bienestar general. Ya. Lo cual resulta en qué? Una mejora en la calidad de vida. Se va a producir también, como dije antes, una recuperación mucho más rápida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber una facilitación de la curación. ¿Ya? Como ya lo dije. Como se van a recuperar mucho más fácil, ¿ya? Lo que es en el fondo lesiones quirúrgicas, ¿ya? O cualquier otra lesión que necesite, que tenga que ver en el fondo con la movilidad, por ejemplo, ¿ya? También en el fondo lo que vamos a reducir es una reducción de las complicaciones asociadas. Porque en general, cuando un dolor no es controlado, ¿ya? Puede llevar, por ejemplo, a la aparición de problemas musculoesqueléticos, ¿ya? Por falta de movimiento de un miembro, por ejemplo, ¿ya? Alguna atrofia muscular, ¿ya? Si le duele, obviamente no lo va en el fondo a, A mover. a mover el miembro, por ejemplo. Puede pasar que también al no También, en el mover fondo, va a una haber una... parte, profesor, Sí, profe, puede pasar que también por un sí, producto de las mismas atrofias, el cuerpo en sí empieza a ocupar a otras partes del músculo esquelético y empiezan también a desgastar estas otras partes porque empiezan a hacer más esfuerzo y se empieza también a producir otro tipo de dolor ya más generalizado porque también voy a empezar a ocupar otra parte y esa parte también se va a empezar a dañar porque en sí justamente, todo el peso va a ir a ese lugar. Eso tienen pasa mucho, por ejemplo, toda la razón. en los temas de músculo esquelético. Sí, sí. Lleve usted, por ejemplo, primero, a un humano, ¿ya? Si usted tiene algún dolor al, al caminar, ¿ya? En en el miembro derecho, por ejemplo, ¿ya? Obviamente va a haber un mayor apoyo, ¿ya? Del miembro izquierdo, ¿ya? Lo cual va a ir resintiendo cada vez más, en el fondo, tobillo, rodilla, cadera, lo cual después puede llegar a un dolor crónico, ¿ya? Del lado contralateral, en el fondo, debido a que hay una, como decía usted, una, Sobre no, exigencia. una sobreexigencia, ¿ya? Por no utilización del lado contrario, ¿ya? Es súper común, ¿ya? Lo mismo pasa en caninos, pasa en equinos, en el fondo, que empiezan a cargar, como decía usted, el peso en el lado contralateral, ¿ya? Entonces, si es que no hacemos un buen manejo del dolor o un buen tratamiento, efectivamente es bien probable que se produzca un cuadro crónico, ¿ya? Pero no en el miembro de origen, ¿ya? Sino que en el contralateral.
de todas maneras. Lo que decíamos al principio, cuando les hablaba yo, ¿ya? Tenemos una responsabilidad ética y legal en esta parte, ¿ya? Como profesionales de la salud, ¿cierto? Como animal, debemos garantizar que los animales no sufran de forma innecesaria, ¿ya? Esto va a incluir el manejo del dolor, tanto en circunstancias agudas o crónicas, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Y nosotros, en el fondo, tenemos en el fondo un animal que está en algún cuadro, ejemplo, con shock, no sé, estoy dando un ejemplo, ¿ya? Claro, lo sacamos del cuadro, que está en el fondo, y luego tenemos que ver que, que su recuperación sea en el fondo lo más amable, por decirlo así, posible, ¿ya? Y eso también va a incluir manejo del dolor, ¿ya? El shock, el animal se tiende a golpear mucho, ¿ya? Hay caídas, puede haber fracturas, bueno, entonces no es solamente sacarlo del shock, hay que hacer algo mucho más amplio, por decirlo así, ¿ya? Ahora, hoy día, el fondo ya está súper, como ya tenemos las leyes que están súper encima de nosotros, ¿ya? Eh, tenemos que estar pendientes también sobre eso, ¿ya? El- Más que nada, una ley ¿cómo se llama? Eh, Bienestar animal, ¿ya? Y principalmente en Chile, ¿ya? Tenemos la ley 20.380, ¿cierto? Que es sobre la protección de los animales, ¿ya? Fíjense, esta ley, ya en el fondo, que creo que la conocen, ¿ya? Reconoce a los animales en el fondo como seres vivos y sensibles, ¿ya? Y nos obliga, ¿ya? A darles cuidados adecuados con el fin de evitarles dolor, sufrimiento y maltrato, ¿ya? También tenemos otra ley, ¿recuerdan? La ley 21.020, la ley Chulito, ¿ya? Que es el fondo de tenencia responsable de animales de compañía, ¿ya? Entonces, ahí establece en el fondo los deberes, ¿ya? De los tutores y de los profesionales con respecto al trato digno y cuidados del animal, ¿ya? Entonces, la parte legal, en el fondo, es súper fuerte, ¿ya? Ahora, si no tenemos en el fondo cuidado con eso, incluso podemos ser en el fondo observados como maltrato animal, ¿ya? Así que, ojo con eso, tengan claras esas leyes, ¿ah? Eso es importante. Como dijimos también, ¿ya? El dolor crónico, ¿cierto? Tiene efectos a nivel en el fondo de otros sistemas, ¿ya? En el organismo, ¿ya? Sobre todo, o uno de los importantes, es el sistema inmune, ¿ya? Lo que al alterarse, ¿cierto? Va a hacer que estos animales sean más susceptibles a contraer otras enfermedades, ¿ya? También en el fondo va a mejorar este desempeño físico, sobre todo se da en animales que desempeñan roles específicos, por ejemplo, animales de trabajo, deportivo o incluso de terapia, ¿ya? Que es súper importante para que estén en buenas condiciones, ¿ya? Ahora, como un dato, no sé que sepan ustedes, los animales de terapia, ¿ya? Como se autocontrolan muchísimo, ¿ya? Porque casi en forma permanente están haciendo su trabajo, ¿ya? Se ha estudiado de que estos animales presentan muchos casos, ¿ya? De cáncer,
¿ya? Entonces, pienso un poco eso, ¿no? Porque es un tema importantísimo. En el fondo, ellos no, no pueden comportarse en el fondo como animales normales, ¿ya? Por decirlo así, ¿ya? Porque están ca- casi todo el día cumpliendo funciones de terapia. Entonces, hay mucho tema ahí con su estrés, ¿ya? También, eh, esto va a mejorar ¿cómo se llama? Confianza, ¿ya? Entre el animal y el humano, ¿ya? ¿Por qué? Obviamente, en el fondo, que los animales que tienen un mejor eh, manejo del dolor, ya suelen tener una mejor relación con sus cuidadores, ya que experimentan menor angustia en el fondo y sufrimiento, ¿ya? Luego, también en el fondo, los cuidadores con todo esto ya van a ser mucho más conscientes de las necesidades que tengan sus animales, ya mejorando así el bienestar general de otros animales o de sus animales de compañía, ¿ya? Esto en el fondo nosotros deberíamos conocer como un medio que podamos enseñarle también a los tutores, a los dueños, como se les llama en el fondo, ¿ya? De todo esto, la importancia que tiene el manejo del dolor, ¿ya? O de mantener a un animal en el fondo con, eh, con un bienestar como una prioridad, ¿ya? Si uno se hace cargo de algún animal, no es solamente alimentarlo, no es solamente darle su cama, en el fondo, no es así, ¿ya? Es mucho más amplio, en el fondo. Nosotros todos creo que conocemos casos que los animales están prácticamente botados, ¿ya? Así que tenemos que estar conscientes con eso. No sé si se acuerdan un poco que esto, para empezar a ver ya todo lo que es el tratamiento farmacológico, ¿ya? De qué es lo que es la fisiología del dolor, ¿ya? La nocicepción es el proceso fisiológico, ¿ya? Por el cual los organismos en fondo perciben y responden a estímulos que pueden causar algún daño o alguna lesión. Nocicepción, ¿ya? Esto va a implicar en sí una serie de pasos, ¿ya? Que, que le van a permitir al organismo transmitir e interpretar el dolor, ¿ya? Aquí, ¿cuáles son los distintos pasos o partes de esta nocicepción? Primero, se van a estimular los receptores, ¿ya? Que son terminaciones nerviosas especializadas, ¿ya? Que van a responder a estímulos que son potencialmente dañinos, ¿cierto? Estos receptores pueden ser activados por distintos tipos de estímulos, ¿ya? Mecánicos, por ejemplo, corte, golpe o presión, ¿ya? Intensa. Térmicos, temperatura extrema. Químicos, ¿ya? Que son sustancias que se liberan en el fondo en respuesta a una lesión, prostaglandina, por ejemplo, ¿ya? O histamina, también, ¿ya? Y van a existir en general dos tipos principales, ¿ya? De nociceptores. Los nociceptores de tipo A, ¿cierto? O alfa, son fibras nerviosas que van a transmitir en el fondo señales de dolor agudo y rápido. Son fibras mielinizadas, ¿ya? Entonces, ¿ya? Y su activación va a producir una respuesta inmediata, bien localizada y rápida.
Ejemplo, nosotros estamos caminando dentro de la casa, tocamos la estufa, ya que está encendida, y rápidamente alejamos la mano sin saber cómo. Eso es una respuesta en el fondo de nociceptores tipo A, ¿ya? Los nociceptores del tipo C, ¿ya? Para hacer fibras nerviosas, ¿ya? No mielinizadas, que transmiten señales de dolor crónico, ¿ya? Que es un dolor más difuso y más lento también, ¿ya? Cuando se activan, va a producir una sensación de lo que se llama un dolor sordo. No puedes decir tú, me duele aquí, en fondo, ¿ya? Me duele la rodilla, me duele la muñeca, ¿ya? Es un dolor en una zona, ¿ya? Una vez que estos receptores, estos no receptores, son activados, ¿ya? Van a generar un impulso eléctrico al tiro, con un potencial de reflexión, lo cual se va a transmitir, ¿cierto?, hacia la médula espinal, ¿ya? Las fibras, como dijimos recién, A o alfa, transmiten el dolor agudo y rápido, mientras las fibras C van a transmitir el dolor más difuso y prolongado, ¿ya? Luego, en la médula espinal está hacen sinapsis, ¿ya? Con neuronas de segundo orden, que van a enviar señales al cerebro, ¿ya? Ahora, en la médula espinal, tenganlo de fondo, el dolor puede ser amplificado, ¿ya? Puede ser más, o puede ser inhibido por otras señales, ¿ya? Factores como la emoción, el estrés, el estado de atención pueden influir en el fondo en la percepción del dolor a este nivel, ¿ya? ¿Qué, en el fondo, qué ejemplo se les ocurre en el fondo con esto de que la emoción, el estrés puede en el fondo hacer variar la, eh, eh, la percepción del dolor, por ejemplo? ¿Les ocurre algún ejemplo? ¿No? O sea, no sé, pero he visto que incluso cuando las personas están con estrés ya crónico, incluso le dan medicamentos. Te perdí, no te escucho. Ay, ahí sí, me fui. Ahí Eh, sí, sí, te perdí. lo que pasa es que cuando uno está con estrés, de cierta Ujú, forma se activa el sistema nervioso simpático, está en modo alerta. Entonces ujú. también se empieza, sube el cortisol, se libera adrenalina y empiezan a recibir todos estos estímulos. Entonces uno está más receptivo. Ahora, otra cosa que lo que le estaba explicando, cuando muchas personas están con estrés ya y están con este tipo de depresiones, e incluso se manejan ambas cosas, el dolor y porque están así como más sensibles al dolor y se manejan la patología de la depresión. E incluso le comentaba que hay uno que se llama duloxetina, que es un medicamento que se ocupa para ambas dos cosas. Ya, ya. Excelente ejemplo, ¿ya? Cuando personas con estrés pueden sentir, como decía ahí, amplificado el dolor, ¿ya? Súper. O también puede ser inhibido, ¿cierto? Por ejemplo, todos han visto que a veces, por ejemplo, un canino, ¿ya? Que es atropellado, por ejemplo, ¿ya? Y el canino tiene en ese minuto, ¿ya? Cuando se ve que está siendo atropellado, ¿ya? El canino corre, en el fondo arranca, se va generalmente a su casa y se esconde. Y después nos dimos cuenta que estaba fracturado, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo hizo eso? ¿Ya? Ahí, porque se inhibe el dolor en el fondo, ¿ya? Se va a inhibir. Son ejemplos bien puros, pero ahí en el fondo está esa condición. Por ejemplo, usted está, por ejemplo, clavando un clavo, ¿ya? Y se pega en el dedo. Al principio, ¿cierto? No siente mucho dolor, ¿ya?
posteriormente hay un gran dolor en el fondo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere decir que en la médula espinal, ¿ya? El dolor puede ser amplificado o puede ser inhibido por otra cerebro. ¿Ya? Doc, Sí, eso tiene que ver también por un tema de estado de shock. Que los sí, animales, por ejemplo, muchas veces llegan en estado de shock politraumatizados y en un principio no sienten mucho dolor y pasa un rato, baja, por ejemplo, la adrenalina y empiezan con un dolor súper fuerte. sí, sí. Pero esa modulación se Ujú, hace a nivel de médula espinal. claro, ¿Ya? Por si acaso. Pero sí, es exactamente eso, ¿ya? Perros que han peleado, por ejemplo, que están como dices tú, en estado de shock, sin dolor, ¿ya? Y luego un rato les duele todo, sí. ¿ya? Igual que uno Sí, es, de hecho quedan como ¿ya? sin, Como lo sin mismo. movimiento muchas veces. Sí, sí, ¿ya? Entonces, es una ¿cómo se llama? Acción a tomar en cuenta, ¿ya? O a considerarla dentro de, fuera de todas las otras cosas fisiológicas que vamos a tener, el shock, ¿cierto? Que aumenta la frecuencia cardíaca, que baja la presión, todas esas otras cosas fisiológicas en el fondo, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta y que puede haber mucho dolor que está enmascarado, ¿ya? Y que posteriormente va a salir a la luz, ¿ya? Luego, ¿cómo se transmite al cerebro? ¿Ya? Estas neuronas, de segundo orden, van a enviar señales, ¿ya? A diferentes regiones del cerebro, ¿cierto? ¿Ya? A través de tractos específicos como el tracto espino-talámico, por ejemplo. Estas van a alcanzar áreas como el tálamo, ¿ya? Que actúa en el fondo como una central de distribución de la información, la corteza cerebral, ¿ya? Donde se va a interpretar la señal, ¿ya? Permitiendo en el fondo la percepción consciente del dolor, ¿ya? O sea, tenemos dolor, ¿ya? Algo consciente, ¿ya? Y los sistemas límbicos, en el fondo, donde se van a procesar las emociones y las respuestas de comportamiento frente al dolor. Profesor, en el sistema límbico no podríamos encontrar como el dolor neuropático. Eh, sí, a ver, sí, Ya. sí. En el fondo, eh, a ver, está en el fondo relacionado, ¿cierto? Con el sistema límbico, porque el sistema límbico en el fondo no solo, ¿ya? No solo te va a procesar emociones, ¿ya? También va a participar, ¿ya? En la percepción subjetiva del dolor, ¿ya? Así hablando bien en el fondo en general, ¿ya? ¿Por qué? El sistema límbico está formado por estructuras cerebrales que van a regular emociones, en el fondo, memoria también, ¿ya? Entonces, eh, este dolor eh, neuropático que decías tú es un dolor crónico, ¿cierto? Patológico, ¿ya? Que, que fue en el fondo producido ¿por qué? Por una lesión en el fondo o una disfunción del sistema nervioso, ¿cierto? Sí, ¿Ya? Ejemplo, una compresión nerviosa, una neuropatía en el fondo, amputaciones incluso, ¿ya? Con este dolor referido, ¿cómo se llama? Dolor, no hay amputaciones, dolor fantasma, sí. ¿ya? ¿Ya? Lo que obviamente va a tener características como que un dolor aumentado en el fondo, ¿ya? Y, y también, en el fondo, un punto que es que va a haber dolor a estímulos que no son dolorosos, ¿ya? Y además va a haber una persistencia aunque no haya estímulo. Entonces, también
tenemos ahí que relacionar que el dolor, en el fondo, ¿ya? El dolor neuropático, ¿ya? No es solamente una señal de nocicepción, ¿ya? Como veíamos recién ahora, ¿ya? Sino que es una experiencia emocional, ¿ok? No sé si me doy a entender bien. Sí, sí, lo entiendo súper bien. Ya. Entonces Gracias. eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? En el fondo que no porque no puedan expresarlo en el fondo, ¿ya? Uno, eh, los animales también, ¿ya? Sienten en el fondo esta, esta carga emocional, ¿ya? Así que para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Por eso decía yo antes, ¿ya? Que el tratamiento del dolor no puede ser en el fondo solo analgésico, ¿ya? Sino en el fondo, oye, por- tal está este comprimido, tal esta infección, en el fondo, bla, 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 sino que requiere que sea un abordaje completo, ¿ya? Y tanto también, ¿ya? En la parte emocional, ¿ya? Es súper importante. No sé si me di en el fondo a entender, pero esto que pasa en humanos es súper, súper extrapolable también a la medicina veterinaria, ¿ya? Según mi experiencia, ¿ya? Gracias, profesor. De nada. Ya, tenemos el sistema BIM. Ya. Percepción, ¿cierto? Del dolor, ¿ya? Cuando las señales llegan a la corteza, ¿ya? Se va a producir la percepción consciente del dolor. ¿Ya? Esto no solo incluye en el fondo, me duele acá, sino que también la intensidad y la calidad, porque obviamente uno sabe que el dolor es distinto. Un dolor de un corte, un dolor de algo que se pinchó, o un dolor por calor, son completamente distintos, ¿ya? También va a haber una interpretación, ¿ya? De la parte emocional y conductual, ¿cierto? Ahora, también se va a evaluar este dolor, ¿ya? Eh, en función de que si, por ejemplo, es un dolor potencialmente peligroso, ¿ya? Lo que puede influir cómo el animal responde a ese estímulo. Por ejemplo, evita esa área o va a buscar ayuda, en el fondo, ¿ya? Acá. Ahora va a haber una respuesta, ¿cierto? La percepción al dolor, ¿ya? Va a provocar tanto respuestas fisiológicas como respuestas conductuales, ¿ya? Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Que estas pueden incluir reacciones reflejas, ¿ya? Ejemplo, lo que decíamos, cuando uno se quema la mano con la estufa o cuando le acercan una vela, un fósforo, ejemplo, ¿ya? Es un reflejo, ¿ya? No es necesario en el fondo procesar conscientemente ese dolor. Uno solo actúa, porque es potencialmente peligroso. También van a haber comportamientos de evitación, ¿ya? Como decíamos al principio, no usar una extremidad, ¿cierto? O incluso buscar refugio para hacer un reposo, por ejemplo. Así. Y a la vez, como también lo nombré hace un poquito, van a haber cambios fisiológicos, ¿ya? Aumento en la frecuencia cardíaca, cambio en la presión arterial, ¿ya? Y liberación de las famosas hormonas del estrés. Eso va a estar dentro de todo esto em, eh, en forma conjunta. ¿Ya? Doc, ¿Sí? en el último caso, en los cambios fisiológicos, muchas veces ¿Ya? cuando hay, por ejemplo, politraumas por atropello, por caídas o por golpes, Ujú. uno debe fijarse mucho en el tema vesical, porque muchas veces por dolor los animales no orinan y también por el tema de las presiones pueden generar problemas renales. Sí, sí. Mira, lo que dices tú es súper cierto. Un pueblo traumatizado en general, que se indica también, ¿ya? Hacer un sondaje vesical. Sí,
¿cierto? Ya, porque, Sí. como bien decía usted, por dolor no va a orinar, ¿no? Y no va a orinar, no va a orinar. Y además, esa inflamación que se va a Mm, producir, o sea, perdón, esa distensión que se va a producir en la misma vejiga, ¿ya? Va a producir aún más dolor, un dolor reflejo a nivel visceral, lo cual a la vez tampoco va a hacer que orine, ¿ya? Entonces es un sí. círculo, ¿cierto? Lo mismo pasa, ¿ya? Ejemplo, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Yo que trabajo con equinos también, esa es mi práctica clínica, ¿ya? Cuando hay un dolor cólico, un cólico, ¿no? ¿Ya? De Ujú, cualquier, no, principalmente de nivel posterior, ¿ya? Como impactación. En general, ¿ya? El clínico que está recién empezando, se va a ir, el caballo no orina, por ejemplo, ¿ya? mm, Va a ser en el fondo eh, postura de micción, va a intentar orinar, va a descolgar el hombro, pero no va a orinar. Entonces, mm, muchas veces se puede confundir con qué, con retención urinaria, siendo que es en el fondo dolor por cólico, ¿ya? Que está claro. súper relacionado con lo que decía usted. Entonces, muchas veces, ya solamente aplicando analgésicos, ya, del tipo visceral, como Mm. fluoxetino de bromine, por ejemplo, ya, el caballo orina, ¿ya? Pero no Te porque haya ponen habido, tamsulosina también. sí, sí, también, ya, el caballo orina no porque haya habido algún drama a nivel renal o a nivel vesical o a nivel de la uretra, ¿ya? Sino que era solamente por dolor referido, Claro. ¿ya? Está, Muchas veces está también súper quedan bien con considerado. coágulos vesicales y también eso puede generar alguna obstrucción. Justamente, ¿ya? Y Entonces, creo que para co- eso se hace como el sondaje también para evitar el tema de que se vaya a obstruir en sí la uretra. sí, sí, o sea, eso es una práctica que yo haría en el fondo en cualquier politraumatizado, Claro. sondaje Mm, vesical, de todas maneras, sí. ¿no? Pensando en lo que podría ser, Ujú. ¿ya? Gracias, Doc. Y ahora, ojo, en esto, no, pues nada, en estos cambios fisiológicos, ¿ya? También en la parte del dolor, que es súper importante, ¿ya? Que tenemos que tener claro que claro, al principio ya va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión arterial. Pero si este dolor se mantiene, ¿ya? O va en aumento o nosotros no lo controlamos, se va a producir la- lo, lo que se dice la curva de la muerte, en el fondo, que aumenta la frecuencia arterial y va a bajar la presión sanguínea, ¿cierto? Produciendo un shock por hipovolemia, ¿ya? No real, sino que porque hay una vasodilatación. ¿Estaban eso? ¿Sabían eso? El Sí, shock por dolor. ¿Sí? sí. Entonces, eso también, por eso Está el es shock por perfusión. perfusión. Sí, que en sí es una Ujú, hipovolemia, ¿ya? sí, Pero no en el fondo por una hemorragia. En el fondo es porque no hay perfusión, claro. obviamente, porque el corazón no es capaz de irrigar en el fondo todo el cuerpo, porque obviamente están los vasos súper dilatados. No hay una presión sanguínea, Eso ¿no? cuando pasa, muchas Entonces, veces los animales llegan con las extremidades súper heladas y el cuerpo caliente. sí, sí, a veces sí. Y es súper rápido. En el caso, insisto, en el caso del caballo, es una de las causas no tan comunes en el fondo, pero obviamente por dolor es una de Mm, las causas del shock que es bien recurrente, ¿ya? ujú. Pero tiende a haber otras causas primero, ¿ya? Sin hacer manejo del dolor. ¿Ah? Ujú. Aquí en el fondo, esto, a ver, también debemos de conocer que van a haber ciertos mecanismos que van a inhibir también el dolor, ¿cierto? ¿Ya?
que esto obviamente es lo que decíamos que antes, eh, modulación del dolor, ¿cierto? Y esto se produce en la médula espinal, ¿cierto? Ahí se produce como un cambio, como una modulación, ¿ya? En la médula espinal se van a liberar ciertos neurotransmisores que son inhibitorios, ¿ya? Como por ejemplo la famosa serotonina, ¿ya? Y esto en el fondo nos va a ayudar a modular el dolor, ¿cierto? Y a reducir esta percepción, ¿ya? Así nosotros explicamos mucho de esto que conversábamos recién, que en el fondo, el ejemplo, un animal con un corte muy grande después de una pelea, en el fondo, sigue en el fondo como si no le doliera, ¿ya? También noradrenalina, ¿cierto? Que va a inhibir la transmisión del dolor y va a aumentar el umbral del dolor también. Y además, endorfinas y encefalinas, que son en el fondo opioides endógenos, ¿ya? Que en respuesta al dolor se van a liberar y tienen un efecto analgésico, ¿ya? Bloqueando esta eh, transmisión o esta sensación del dolor, ¿ya? Acá, acá hay una teoría que es importante en el fondo, ¿ya? Que propuesta por estos señores Mercer y Wong, ¿ya? Que sugiere que el dolor en el fondo podría ser modulado a través de un control como una puerta, ¿ya? Que va a decidir cuáles señales llegan al cerebro y cuáles no, ¿ya? Eh, esta, eh, esta debería ¿cómo se llama? Mediada por fibras en el fondo eh, AB, pues puedes verlo así, ¿verdad? ¿Ya? Que van a transmitir sensaciones táctiles, ¿ya? Y las cuales pueden cerrar la puerta, ¿ya? Cuando, al dolor, cuando están activas, ¿ya? Ejemplo, esto es súper, ¿ya? Que uno lo ve siempre, ¿ya? Cuando hay un dolor, ¿qué tiende uno? A hacerse cariño en la zona, o pasa con su niño, con su hijo, se cayó en el fondo, me pegué en la mano, me pegué en el pie, que yo, uno tiende a que hacerle cariño, ¿ya? Y eso en el fondo, ¿ya? Va a haber una estimulación de estas fibras que disminuye la percepción del dolor, ¿ya? Esto en el fondo es súper conocimiento en el fondo que uno no sabe en el fondo por qué, pero es por eso, ¿ya? Y bueno, uno le hace, ¿cómo se dice? Nanay, en el fondo, ¿ya? Le da una herida, un golpe, se calmen, ¿ya? Se calman. ¿Por qué? Porque baja en el fondo la percepción del dolor, va a bajar. Así que, no sé, es también para que lo tomen en cuenta. También, también nos va a influir acá, ¿ya? La influencia en el fondo emocional y cognitiva, ¿ya? Lo que veníamos hablando también, ¿ya? Esto se da harto para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Ejemplo, creo que que trabajan en clínica o han visto esto en clínica, ¿ya? Muchas veces llega un paciente, un canino, por ejemplo, yo lo he visto más en caninos, ¿ya? Que se acercan a la veterinaria, ¿ya? Y empiezan a aullar, a ladrar, no quieren entrar, en el fondo, ¿ya? Esto ya es una influencia emocional, porque en su minuto él sabe que va a que le causen algún dolor, ¿ya? Entonces, el miedo, ¿cierto? La ansiedad, ¿ya? Pueden intensificar esta percepción del dolor, ¿ya? ¿Ya? Mientras que la relajación, en el fondo, obviamente la pueden disminuir. Cuando uno dice, no, es que me va a doler, me va a doler, me va a doler, y le duele muchísimo, ¿ya? Ejemplo, el típico en una vacuna, ¿ya?
Por ejemplo, no, es que me va a doler, es que me duele mucho, le tengo miedo a las agujas, en el fondo, cuando me sacan sangre, no, le tengo miedo. Ah, duele mucho. Eso es esto. ¿Ya? Y esto también se da con el ejemplo que les di en los animales. ¿Ya? Muchos pacientes nuestros, en el fondo, ¿ya? Ven muchas veces una aguja, ¿ya? Y se vuelven locos, ¿ya? O sienten olor a alcohol, algodón con alcohol, lo mismo, ¿ya? Esto en el fondo es lo que tiene que ver con el estado emocional en el fondo, ¿ya? Y la influencia cognitiva. Por esto, ¿ya? Como parte de responsabilidad, en el fondo, porque obviamente uno ves un paciente, ¿ya? Pero no sabes, en el fondo, si lo vas a seguir viendo tú también, ¿ya? O puede caer en manos de otro colega. Entonces, también como responsabilidad, tú deberías tratar a ese paciente en el fondo de la mejor manera para que, en jerga más burda, no se traume en el fondo el animal, ¿ya? Y tenga un buen comportamiento en los próximos controles contigo o con otro colega, por ejemplo, ¿ya? Esto en el fondo es algo que uno ve, pero todos los días, ¿ya? Entonces, con caninos, con caballos, con todo, ¿ya? Eh, esto tiene mucho que ver con esto, con las expectativas. Aunque no lo crean ustedes, el animal sabe, ¿ya? Cuando va a la clínica, que algo le va a doler, ¿ya? Entonces, como dice, lo evita, obviamente, ¿ya? Doc, Sí, en ese caso muchas veces hay que distraerlos un poquito. Por sí, ejemplo, cuando se les coloca algún medicamento, metamisol que duele un montón. sí, Yo personalmente lo que he hecho y me ha funcionado y funciona súper bien es rascarle las orejas, pero rascárselas fuerte. ya. Cosa que ellos como que tomen atención a sus orejas en vez de la inyección en sí. Eso resulta harto. Sí, ¿Ya? En la práctica clínica también con equinos, ¿ya? Se le, o se les agarra la oreja, se le hace en el fondo un pliegue en el cuello, ¿ya? Como dice usted, es para que fijen la atención en otro ujú, lado, ¿ya? sí, Y sí, sí, eso se hace en la práctica clínica, ¿ya? En forma común, súper común, sí, ¿ya? funciona harto y así los guatones como que después no se asustan tanto. Claro, entonces ya tienen como otra cuestión, ya el doctor en el fondo se acuerdan Mm, en el fondo que el procedimiento no dolió tanto, claro. ¿ya? Y el hecho de rascarle Después, las orejas, por ejemplo, no es como apretárselas como de mala manera, sino que es más que nada tratando como de jugar con ellos, que ellos piensen que están jugando con ellos. claro, claro, no, y sí, que resulta harto, ¿ya? Sí, Incluso ya una técnica también que hay que ¿vieron ustedes semiología ya o no? no. No, todavía no, ya, ya. En el fondo, cuando capaz que lo encontremos ahí, en, en- ¿En serio? en esa parte, sí. Bueno. Cuando uno va a hacer algún procedimiento, ponte a inyectar alguna inyección intramuscular. Hay una técnica, y que obviamente se da en el fondo es común, que uno golpea primero el músculo, ¿ya? Claro. Y luego después pone la aguja, por ejemplo, ¿ya? Y muchas veces el animal no se da cuenta, ¿ya? Entonces, son técnicas, como dices tú, de distracción y que funcionan súper bien, ¿ya? Y que a la vez están en el fondo, mejoran tu práctica clínica, tu relación con el tutor o el dueño, ¿ya? Y Mm, obviamente te hace más fácil todos los manejos clínicos que hay que hacer, claro. ¿ya? Así que, buena, buena lo que estamos hablando. Pero, Ahora, hay una que es importante, previo a lo que es todos los eh, medicamentos que vamos a ver en el fondo en clase posterior, ¿ya?
que van a afectar o van a modular el dolor. ¿Ya? Nosotros también tenemos que conocer, ¿ya? Algunas, cómo evaluar el dolor, porque obviamente no nos pueden decir, sí, en una escala de 1 a 10 ¿cuánto le duele? Como le preguntan a uno muchas veces. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber cómo poder evaluar ese dolor para en forma casi objetiva saber si le duele mucho o no. ¿Ya? Hay hartos signos clínicos, ¿ya? Que nos van a evidenciar el dolor, ¿ya? Ejemplo, cambios de comportamiento, posturas, vocalizaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, cambios, ¿ya? Sobre todo es súper, importante ver cambios de comportamiento, ¿ya? Muchas veces llegan, ¿sabe qué? Mi animal ahora no, cuando llego yo en el fondo, antes corría siempre a recibirme, ahora no corre, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es un punto, esos cambios de comportamiento nos podrían estar indicando que hay presencia de dolor, por ejemplo. También hay unas escalas en Cornell, ¿ya? Que nos van a servir para hacer una evaluación del dolor, ¿ya? Ejemplo, la escala de Glasgow, escala de Melbourne, ¿ya? Y también diferencia según especie, ¿ya? O sea, nosotros debemos saber cómo reconocer el dolor tanto en canino, en felino, animales de producción, en caballo, animales exóticos, ¿ya? Porque no es el mismo comportamiento frente al dolor, ¿ya? Ejemplo, pueden haber cambios de comportamiento como apatía o letargo, como le decía yo, ¿ya? El animal puede volverse menos activo, ¿ya? Mostrar desinterés en el fondo, o a jugar, socializar, por la típica esa, oiga, ¿sabe qué? Antes cuando yo llegaba, el perrito me venía a buscar, ahora no lo hace, ¿ya? Ejemplo, puede ser en el fondo alteraciones en la alimentación, ¿ya? Pueden en el fondo mostrar pérdida de apetito, ¿ya? O incluso negarse a comer. Y eso también como ejemplo, tome como ejemplo uno mismo, ¿ya? Muchas veces con dolor uno no come, no quiere comer, por ejemplo. Pongan esos comportamientos en fondo y traten de llevarlos a los animales, ¿ya? Muchas veces hay dolores en uno, por ejemplo, el dolor de que se llama cólico renal, ¿ya? ¿Ya? La urolitiasis, ¿ya? Que cuando está en un nivel en el fondo no tan alto, ¿ya? Uno tiende a caminar, ¿ya? Uno se mueve mucho, se mueve, se mueve. A diferencia de, por ejemplo, un dolor, ¿ya? Por ejemplo, un cálculo vesicular, de la vesícula, que uno en el fondo queda como retenido, así quedan cuando se recoge entero, ¿ya? Por eso son distintas formas de responder a un dolor, ¿ya? También puede ser, en el fondo, aislarse, ¿ya? Buscan refugio, en el fondo, ¿ya? No socializan. Eso también es un indicador de que algo está pasando a nivel del dolor, ¿ya? Ejemplo típico, los animales heridos o enfermos se aíslan, ¿ya? Y después salen en el fondo. A veces los gatos se pierden, ¿ya? Y después vuelven en el fondo. Es como parte de esa como cambios de comportamiento. También, que es muy importante, puede haber agresión, ¿ya? Un animal que en general es dócil, ¿ya? Puede cambiar a que sea agresivo, ¿ya? Debido al dolor, ¿ya? También cambian los patrones de sueño, por ejemplo, ¿ya? Pueden dormir más o al revés, ¿ya? No pueden descansar en forma adecuada, ¿ya? Entonces, todo esto ustedes tienen que sacarlo, esto, por eso hablaba algo de la semiología, ¿ya? Que esto lo ve en el fondo con
una parte del examen clínico, ¿ya? Y se llama a- anamnesis, ¿ya? Que uno en el fondo recaba antecedentes, porque obviamente el paciente no nos puede hablar, ¿ya? Reclaman antecedentes con el dueño, con el tutor, en el fondo, que ha hecho esto, y esta tiene que ser súper eh, súper certera, en el fondo, ¿ya? O sea, en el fondo, preguntas que, y también pensar, ¿ya? Que muchas veces el tutor no nos va a decir todas las cosas, ¿ya? Entonces tienes que a veces preguntarle lo mismo, ¿ya? De distintas formas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente muchas veces nos van a esconder muchas cosas, ¿ya? Posturas también, ¿ya? Posturas anormales, ¿ya? Los animales pueden tomar posturas inusuales para evitar o disminuir el dolor, ¿ya? Encorvarse en el fondo, estirarse, ¿ya? Mantener una extremidad levantada, ¿ya? Todo eso para ser indicadores, ¿ya? También movimientos más lentos o rígidos, también nos puede indicar que hay alguna en el fondo dolor, ¿ya? Dificultad a moverse, a levantarse, a acostarse, también, ¿ya? Hay que, hay que tenerlo en cuenta para en esta, en este examen clínico, ¿ya? Lo más típico, un signo evidente del dolor, ya es la claudicación. Eso es una de las cosas que es súper evidente, ¿ya? Y también evitar saltar, correr o para actividades que lo hacía siempre, ¿ya? De forma normal. Esto también es súper importante, ¿ya? Que a veces hay vocalizaciones, ¿ya? Los, los animales tienden a emitir a veces quejas, gemidos en el fondo, ¿ya? Cuando se les toca o caminan o se mueven, o hacer ruidos raros en el fondo, ¿ya? Sonidos, ladridos en el fondo, incluso a apretar los dientes, rechinar los dientes, ¿ya? Em, y ahora en la parte semiológica, ¿ya? Respuestas fisiológicas también. Cambios en la frecuencia cardíaca, ¿ya? Cambios en la frecuencia respiratoria, ¿ya? Eso también nos puede indicar un signo de dolor, ¿ya? Sudoración también. Cambios en temperatura. En los caballos el sudor, ¿ya? Es un ejemplo de un dolor fuerte, un dolor intenso, ¿ya? Y sudan muchísimo, ¿ya? También en el fondo, ¿ya? Lamer en el fondo, morderse áreas específicas, rascarse en una parte en el fondo, echarse sobre una parte, también sobre mis miembros, puede en el fondo em, eh, decirnos que hay algún dolor, ¿ya? También esto en el fondo que es importante observar es la expresión facial, ¿ya? Esto es súper evidente, ¿ya? Para el que conoce en el fondo a los caninos, felinos, en el fondo caballos también, cambian la expresión, ¿ya? Entonces las cejas en el fondo, la boca más tensa, se dilatan los collares y ponen una cara, en el fondo, cara de dolor, ¿ya? No sé en el fondo cómo explicarlo, hay que verlo, ¿ya? También en el fondo reacciones se resisten a que lo acaricien. Fondo es un montón de comportamientos que uno tiene que ir eh, conociendo o descubriendo para en el fondo actúe el dolor. Ahora, en las evaluaciones clínicas, ya existen escalas, como dije al principio, ya que para evaluar en el fondo y para ayudar a medir el dolor, por ejemplo, ¿ya? Eh, oh, ejemplo, ¿ya? Esta es la escala de Glasgow, ¿ya? Esto es el caso de los
feliz, ¿ya? Existe esto que uno puede en el fondo ir tachando, tarjando en el fondo, ¿ya? Existe una pues, está tranquilo, no, maulla, gruñe, ya, un punto, ¿ya? Se lame, no, está inquieto, encogido, en el fondo, dos puntos. Y así. ¿Cuál en el fondo es la posición que más representa sus orejas, por ejemplo? Esta es una evaluación clínica, ¿ya? Que intenta dar un resultado de dolor, ¿ya? Entonces, esto, en el fondo, te quedan, obviamente, entre más alta en el fondo, hay un dolor mayor, ¿ya? En, en caninos, lo mismo. ¿Ya? Existe en el fondo esta, que es la escala de Glasgow, ¿ya? Que es con numerales. Aquí, está en el fondo, está viendo cómo, pero de posiciones, ¿ya? Descansa, descansa, se muestra feliz, en el fondo, ya no le molestan las heridas, no se molesta por la palpación, ya, sabemos de mínimo, leve, moderado, en el fondo, ya, moderado a severo. Y como ven, en el punto 3, en el cuarto, ya, el perrito, tercero y cuarto, ya, tiene cara de dolor, ¿no? Está en el fondo, y si a eso pues, sumamos que tiene en el fondo, se lame, orejas caídas, ya gime, que ahora en el fondo, eso nos puede estar ya indicando que hay harto dolor. Doc, ¿Sí? hay otra escala que se llama Grimas, que es de Ok, felinos. más. Sí, Y Zoetis creo que lanzó la app para celulares, sí, mira, sí, no sabía eso. para ir evaluando a los Lo pacientes. vamos a buscar. Zoetis, Sí, ya, creo lo que voy a ver, Zoetis fue la que la lanzó. ya, lo voy a ver. Pero aparece como Grimas, escala de Ujú. Grimas felina en las apps En del las apps. celular. Ah, mira, qué bueno. Lo voy a buscar para no tenerla ahí. Como ven aquí, esta imagen, ¿qué les parece? Orejas caídas, en el fondo, está mirando el perro, ¿tiene dolor? ¿O no? Sí. Se ve con cara de dolor, ¿ya? Eso ya te indica algo, ¿cierto? Te da como un acercamiento. Ahora, esto es distinto, ¿cierto? A lo que estamos viendo de los animales de compañía como en los animales de producción, ¿cierto? Animales de granja. En general, ya esto va a ser distinto porque este dolor se va a reflejar ya en cambios de comportamiento, pero principalmente los sueños en el fondo los van a ver como un cambio en la producción, ¿ya? También dejan de alimentarse, ¿ya? Reducción en la producción de leche, por ejemplo, ¿ya? O baja de peso. Eso es lo que se va a notar, ¿ya? Porque obviamente no son tratados como mascotas, obviamente, ¿ya? Entonces tienen otra forma de que haya ver cuánto dolor tienen. Los, los caballos, en el fondo, ya son súper, incluso ¿cómo se llama? Se los, eh, O sea, son match súper en el fondo con los gatos, que son como súper parecidos en ese sentido, ¿ya? Eh, eh, Hay muchos cambios en comportamiento, ¿ya? Se pueden volver irritables, ansiosos, ¿cierto? ¿Ya? La postura, en la marcha también, aquí es súper evidente lo que es la claudicación, súper evidente, ¿ya? Los caballos en fondo pueden en fondo vocalizar, pero en fondo el rechinar de dientes es un tema que es bien.
bien signo de dolor en los caballos, ¿ya? Se miran o se muerden la zona del fondo dolorida, ¿ya? Es súper, ¿cómo se llama? Evidente eso, ¿ya? Incluso se patean los flancos, ¿ya? Se miran los flancos, intentan volverse tranquilos, en el fondo es otra forma de fondo de verlo, ¿ya? Sobre todo sudar. Sudar es un indicador ya como síntoma de equivocarse que el caballo está con un dolor, ¿ya? Aquí, como pueden ver, también hay la mirada fija en el fondo, ¿ya? Las fosas nasales dilatadas, ¿ya? Hay una tensión en los músculos, se puede ver en las imágenes, fondo, ¿ya? Que cambia harto eh, su mirada en el fondo. Y esto obviamente es uno de los signos que más nosotros vamos a ver. A ver, se revuelcan, se estiran. ¿Por qué se estiran en el fondo? ¿Ya? Para tratar de disminuir la presión, ¿ya? A nivel anterior o posterior, ¿ya? Se dan patadas en el vientre, por ejemplo, ¿ya? Rascan el suelo, como el que escarban, ¿ya? Su oración es uno de los que están en el fondo súper eh, indicadores, ¿ya? Y dejan de comer también, ¿ya? Con esta introducción, niños, eh, la otra clase ya vemos en forma de cabeza lo que es fármacos que van a modular todo esto y las formas de actuar, ¿ya? Entonces, ahí ya con casos clínicos como en la clase anterior, ¿ya? Espero que eh, haya gustado la clase, en el fondo, ¿ya? Pero esto es una introducción a una de las partes más importantes que nosotros tenemos que ver, que es el manejo del dolor. Por eso, en el fondo, le doy como harto énfasis a esto, porque es algo hoy día básico para nosotros, ¿ya? Así que, ¿cómo se llama? Que descansen, ¿ya? Y Muchas nos gracias, Doc. Nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Les voy a enviar mensaje, ¿ya? Para